El mundo desde el aire. A continuación, Alemania. De la montaña de Inselberg al castillo de Trifels. Comenzamos nuestro viaje en el bosque de Turingia, inspiración de teólogos desde hace siglos. Surgiendo de entre el denso bosque, nos encontraremos con la ciudad de Fulda, última morada del santo patrón de Alemania, San Bonifacio. Desde allí sortearemos los rascacielos de Frankfurt, centro neurálgico financiero de Europa. Planeando desde la modernidad hacia el pasado, viajaremos a la ciudad de Worms, famoso pueblo medieval donde Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. En Ludwigshafen nos maravillaremos con la planta química más grande del mundo, antes de adentrarnos en los jardines de la era de la Ilustración del castillo de Schwetzingen. Nos adentraremos en los bosques montañosos, terminando nuestra aventura en el cautivador castillo de Trifels. El bosque de Turingia suele ser descrito como el corazón verde de Alemania. Muchos consideran las colinas boscosas el alma poética y filosófica de la nación. Estas colinas forman una frontera milenaria, conocida como Rennsteig, que separa los pueblos del sur del norte de Alemania, cada uno con dialectos propios y costumbres ancestrales. Y en esa línea fronteriza encontramos Grosser Inselberg, o montaña de la gran isla. Aunque coronada con torres y antenas de comunicación, este lugar está plagado de leyendas. Se cree que fue aquí donde las brujas celebraban sus aquelarres, fiestas y orgías. Pero recientemente, otro tipo de mitos han surgido de esta cima. Fue aquí donde en 1939 se erigió una antena para emitir mensajes de propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Hacia el suroeste, las ruinas de un castillo medieval nos recuerdan la longeva historia de la región. Y algo que probablemente no ha cambiado en todo este tiempo es la pasión de Turingia por los espacios abiertos. Como dice esta canción popular: recorro alegremente el Rennsteig, con la mochila a mi espalda, la guitarra en la mano, feliz y despreocupado. Me quedaré el tiempo que me plazca. Cruzando hacia el vecino estado de Hesse, llegamos a Fulda. Asentada entre dos cordilleras, esta ciudad tuvo la desgracia de estar ubicada exactamente donde se suponía que tendría lugar cualquier invasión terrestre entre la OTAN y las fuerzas soviéticas durante la Guerra Fría. Su situación en la frontera este-oeste implicó una fuerte presencia militar a cada lado. Pero hoy, Fulda es valorada más por su historia religiosa, cuyo centro es su catedral. En el 754, cuando Bonifacio, el santo patrón de Alemania, fue asesinado junto a sus 54 seguidores, sus restos fueron trasladados a Fulda. Fue enterrado finalmente en la catedral, convirtiéndose esta en un importante enclave católico de peregrinaje. Aunque el estado de Hesse se esfuerza por preservar su rico pasado, la región también tiene puestos sus ojos en el futuro. Lidera el país en producción de energía eólica, con más de 20.000 turbinas diseminadas por el paisaje. Su propósito es generar un quinto de toda la energía consumida a partir de fuentes renovables
para el 2020. Uno de los principales consumidores de esta energía son los agricultores de Hesse, guardianes de esta vasta franja de terreno agrícola. Además de abundantes cosechas, abunda el ganado, que produce mantequilla y queso exclusivos de la región. La autopista A5 corta el paisaje. La tomamos para dirigirnos al suroeste, hacia la capital de Hesse, Frankfurt, el mayor centro financiero de la Europa continental. Su nombre completo, Frankfurt am Main, le ha hecho apodarse Manhattan por su norteamericana línea del horizonte. De los 10 edificios más altos de Alemania, 9 están aquí. Y dominando al resto, sin duda, el Europa Turm. Completado en 1974 y con una altura de 331 metros, es la estructura independiente más alta de Alemania. Tardó 5 años en completarse y la antena, con un peso de 6 toneladas, fue colocada por un helicóptero. Frankfurt es la sede del Banco Central Europeo y del Banco Federal Alemán. De hecho, esta ciudad de 600.000 habitantes es más conocida que por ser homónima de una conocida salchicha. Aunque la mayor parte de la Europa continental se resiste inflexiblemente al dominio de los rascacielos, la irreparable destrucción de Frankfurt por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial dejó a la ciudad como un lienzo en blanco para que los arquitectos pudieran dar rienda a su arte. De hecho, la ciudad está tan orgullosa de sus deslumbrantes edificios que celebra anualmente un festival de rascacielos en el que los visitantes tienen la oportunidad de recorrerlos y admirar su construcción y diseño. Una de las pocas estructuras alemanas con su propio código postal es el Messeturm, o como sus habitantes prefieren llamarlo, Bleistift, el lápiz. Este rascacielos de 63 pisos es el segundo edificio habitable más alto de Alemania. Cuando se completó, en 1991, batió el récord de vertido continuo de cemento. 90 hormigoneras vertieron cemento durante 78 horas en los cimientos de 6 metros de profundidad. En el corazón de esta bulliciosa ciudad se encuentra la estación central de trenes, que ve pasar más de 1.100 trenes y 350.000 pasajeros a diario. Pero la industria del transporte de la ciudad no se limita solo a la estación ferroviaria. Este avión, que cruza el cielo, se dirige al Aeropuerto Internacional de Frankfurt, el más concurrido de Alemania y el tercero de Europa. Adquirió importancia como base aérea clave en los años 40. Desde aquí despegaron los primeros bombarderos durante la invasión nazi de Francia. Al final de la guerra, las pistas y los depósitos de combustible quedaron completamente destruidos por los ataques aliados y el complejo volvió a estar plenamente operativo durante la subsiguiente ocupación norteamericana. Hoy, el aeropuerto de Frankfurt ve despegar y aterrizar 1.400 aviones al día y es la sede principal de la mayor compañía aérea de Europa, Lufthansa. Desde el aeropuerto nos incorporamos de nuevo a la A5 que recorre el estado de Hesse. Pasa por la cárcel de Weißterstadt, un lugar con un pasado turbulento incluso antes de su terminación. En 1993, mientras se construía, miembros de la facción del Ejército Rojo, un grupo militante de extrema izquierda, hicieron detonar 200 kilos de explosivos. Lograron retrasar el proyecto 4 años, lo que supuso un coste de 70 millones de euros. La cárcel se completó en 1997 y hoy alberga a 570 presos.
Hacia el sur, junto al Rin, encontramos otro lugar donde la seguridad es primordial: la central nuclear de Biblis. En su momento, estos reactores proporcionaban la quinta parte de las necesidades energéticas del país, pero una reducción progresiva de la energía nuclear, provocada en parte por el desastre japonés de Fukushima en 2011, significó el fin de las operaciones de Biblis. Hoy, las instalaciones no están operativas. Mientras seguimos el curso del río, cruzamos al estado federal de Renania-Palatinado y la ciudad de Worms. Un antiguo asentamiento de origen celta ahora es más conocido por la llamada Dieta de Worms. El edicto de 1521, que tachó al monje Martín Lutero de hereje, se emitió aquí, en la Catedral de Worms. En este edificio, Lutero se mantuvo desafiante ante Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y se negó a retractarse de su fe, que cuestionaba la autoridad de la Iglesia. Cerca de Worms, el castillo de Wartburg, donde estaba oculto y protegido, es donde Lutero comenzó la traducción del Nuevo Testamento al alemán. A pesar de su excomunión, la Reforma protestante cobró impulso. 5 años después del edicto, se imprimió la primera traducción al inglés del Nuevo Testamento aquí, en Worms. Marcando otro capítulo de la larga historia de la ciudad, se encuentra la Catedral de San Pablo, construida durante un periodo de insurrecciones. El final del siglo X no fue la mejor época para Worms. Asediados por la anarquía y los edificios en ruinas, los ciudadanos abandonaron la ciudad en masa. Pero la suerte cambió cuando Burchard fue nombrado arzobispo con el cambio del milenio. Con la construcción de esta catedral, logró volver a atraer a la gente a la ciudad. Fue desconsagrada en 1797 y usada como almacén, granero y museo. Pero la vida religiosa regresó finalmente al edificio. Ahora es un monasterio donde viven y oran monjes benedictinos. Otro lugar representativo de Worms es el Puente de los Nibelungos, llamado así en honor a la epopeya mitológica. Cuenta la historia de la trágica muerte de Sigfrido y la venganza que sus compañeros perpetraron contra sus asesinos. El nombre del puente es un magnífico ejemplo de la fusión germana de la mitología antigua precristiana con la modernidad. Una modernidad que se visibiliza aún más cuando llegamos a la planta de producción de BASF en Ludwigshafen. La actual empresa química más grande del mundo, que emplea a 33.000 trabajadores, tuvo unos humildes comienzos en 1865. Comenzó como un pequeño almacén en el que Friedrich Engelhorn producía y vendía gas embotellado para talleres. En el siguiente siglo, la empresa se adentró gradualmente en nuevos territorios y adquirió más terrenos hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la enorme demanda de productos químicos impulsó a la compañía a nuevas cotas que no han decaído desde entonces. La situación de BASF junto al río no es casual. El Rin es un importante pasillo de comercio y transporte para toda Europa. Nace en Suiza y discurre a través de los Alpes, cruza Alemania y desemboca en el Mar del Norte, cruzando muchos centros importantes en su camino. Barcazas con mercancías como esta recorren constantemente los 1.320 kilómetros de su longitud. Además del comercio, el Rin es también símbolo nacional, por haber sido considerado la frontera sagrada de Alemania, remontándose a la época romana.
Durante la Segunda Guerra Mundial se creyó que cuando los aliados cruzaron el Rin, la guerra ya estaba perdida. Y cruzando el río, llegamos a Mannheim, apodada la ciudad de los cuadrados, debido a su curiosa disposición. Sin duda, esas calles rectas inspiraron la idea de las bicicletas. La ahora tan ubicua máquina fue inventada aquí en 1816 como alternativa al caballo. Más allá de su reputación como innovadora, Mannheim también fue un importante puerto y centro de producción durante la Revolución Industrial. El auge de la industria demandó la construcción de esta enorme estación de clasificación de trenes para organizar los productos que llegaban y salían en tren. Como gran parte del sistema ferroviario alemán, fue destruido por la guerra, y lo que no quedó inutilizado fue enviado a la Unión Soviética como indemnización. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, el centro de clasificación de Mannheim logró reorganizarse, y ahora es uno de los más grandes y prósperos de Europa. A medida que seguimos el Rin hacia el sur, llegamos a Heidelberg, conocida como una de las mejores ciudades universitarias de Alemania, y un imán para los viajeros. La iglesia del Santo Espíritu es su principal valedora. Parte del atractivo de Heidelberg es que es una de las pocas ciudades alemanas que apenas se vieron afectadas por la Segunda Guerra Mundial, y gran parte de su arquitectura es original. Sin embargo, a diferencia del resto de la ciudad, su castillo del siglo XII tiene una violenta y tumultuosa historia. Como dijo Víctor Hugo, ¿qué tiempos ha vivido? 500 años, víctima de todo lo que ha sacudido Europa. Innumerables batallas, intensos incendios e incluso 2 devastadores rayos hicieron estragos en el castillo. En el siglo XVIII fue declarado en ruinas. Pero irónicamente, fue este romántico recordatorio del legado de la nación el que inspiró a generaciones sucesivas para reconstruir partes de la estructura original. Hoy el castillo de Heidelberg es uno de los mejores ejemplos de arquitectura renacentista al norte de los Alpes. Domina otro gran logro de diseño arquitectónico. Cruzando el Rin, admiramos el puente de Karl Theodor. El puente fue venerado por escritores y académicos, y por esa razón la orilla del lado oriental fue apodada el Paseo del Filósofo. Estas 2 torres blancas en el extremo septentrional del puente son famosas por haber sido el lugar de residencia de Gerd Kalow, escritor y director de cine. Crítico con la Alemania de la posguerra, fue aquí donde escribió gran parte de su obra. Atravesando algunos valles desde Heidelberg se encuentra la ciudad de Schwetzingen. Los jardines dominan la ciudad. Incluso el castillo, en el centro de la propiedad, se pierde entre la gran profusión de vegetación. Famoso por su espacioso y decorado paisaje, el complejo celebra un festival estival de ópera y música clásica. En el siglo XVII, el paisajismo inglés comenzó a sustituir al estilo formal. Los jardines de Schwetzingen se crearon en el punto medio de las 2 estéticas. Es una combinación de diseños con cuidados pasajes y una fuente central frente a los jardines adyacentes que pretenden estar más en sintonía con los alrededores naturales. El castillo de Schwetzingen fue construido en el siglo XVII y se alza en el extremo del pasaje central. Esta mezquita es una de las primeras de su estilo en Alemania. Construida en una época en la que predominaba el estilo arquitectónico turco, nunca pretendió ser un lugar de culto, sino una obra de arte. Teatros, templos y edificios clásicos rodean la fuente central y proporcionan una relajante parada para los visitantes que exploran los jardines.
Al sur de Schwetzingen llegamos a otra franja de terreno despejado. Esta vez no es un jardín, sino el circuito de automovilismo Hockenheim. Está situado junto a la ruta Bertha-Benz, una franja de carretera dedicada al primer recorrido de larga distancia hecho por un automóvil en 1880, como forma de comercializar la marca Mercedes-Benz. Y de nuevo saltamos del presente al pasado, para llegar a la histórica ciudad de Speyer. Estratégicamente situada en el Rin, se han descubierto elaborados objetos de oro que sugieren asentamientos avanzados que datan del 1500 a.C. Oficialmente establecida como ciudad por los romanos, es una de las más antiguas del país. La ubicación de la Catedral de Speyer, en el centro de la ciudad, nos recuerda el importante papel que tuvo en el Sacro Imperio Romano Germánico. También sirvió como última morada de emperadores alemanes durante 300 años. Aprovechando su pasado más reciente, Speyer inauguró el Technikmuseum, una impresionante galería que muestra obras desde una antigua nave espacial soviética a muestras de polvo lunar y un 747 donado por Lufthansa en 2002. Y a las afueras de Speyer, junto al Rin, se encuentra el centro logístico global Daimler. Puede parecer poco emocionante, pero si tenemos una avería en la autopista, nos encantará que haya sido aquí, porque es el almacén de piezas de repuesto más grande del mundo. Está situado en una isla artificial creada en el siglo XIX, como parte del proyecto de rectificación del río. El terreno fue ganado al río con palas, carretillas de mano y horas de duro trabajo. Y de las piezas de repuesto a una producción en serie de otro tipo. Estos son los viñedos del Valle del Rin, la segunda región vinícola más grande de Alemania. Alemania se encuentra entre los 10 mejores productores de vino del mundo, con una producción equivalente a la de Sudáfrica y Chile. Y eso a pesar de tener algunos de los viñedos más septentrionales del mundo. Por su cercanía con la frontera con Francia, el clima es relativamente cálido y seco, lo que permite la producción de una amplia variedad de vinos tintos y blancos. Las muchas bodegas y asentamientos que salpican el Valle del Rin forman parte de una tradición que data de hace 2000 años, cuando los romanos introdujeron las vides en la zona, un lugar ideal para cultivar uva, ya que se resguardaron al abrigo de estas colinas de densos bosques. Esto nos lleva a una de las sierras más boscosas de Europa, el Bosque del Palatinado, que se extiende hasta la vecina Francia. Con sus 1.700 kilómetros cuadrados, esta reserva de la biosfera de la UNESCO sirve de mágico refugio para sus visitantes. Pero esta ruina sobre una colina sugiere una historia diferente de tiempos pasados. Flanqueando el Valle del Rin, el castillo de Magdeburg se mantuvo en pie durante cientos de años, hasta que fue destruido por primera vez en 1525. En el siglo posterior, la fortaleza sufrió batalla tras batalla, hasta que terminó siendo totalmente destruido por las tropas francesas durante la Guerra de las Reuniones a finales del siglo XVII. Magdeburg nunca fue reconstruido, y hoy las ruinas son el legado de la rica historia de esta región. A unas colinas de distancia hay una fortaleza en mejor estado, y nuestra última parada de este viaje, el Castillo de Trifels. Construido con una característica arenisca roja, en el siglo XIII se decía: el que domine el Trifels dominará el imperio. También fue aquí donde el rey Ricardo I de Inglaterra fue encarcelado tras ser capturado por el duque Leopoldo cuando regresaba a casa de las cruzadas.
La importancia del castillo disminuyó en tiempos modernos y los pueblos circundantes robaron gran parte de la piedra para otras construcciones. Pero la construcción fue protegida y el castillo fue restaurado para disfrute de futuras generaciones, convirtiéndose en símbolo de cómo todas las generaciones pueden proteger el legado de su cultura. Un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.